Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. En Colombia estuvimos discutiendo cómo construir en América Latina una red que sea capaz de actuar ante las violaciones a los derechos humanos y sobre todo a los ataques a los y las docentes de América Latina. Así como sucedía en la Argentina en la época de la AAA, en Colombia, cuando llegamos a Bogotá, toda la conducción de la FECODE había sido amenazada de muerte por un grupo autodenominado Águilas Negras. Colombia es parte de nuestra tierra latinoamericana. Colombia es parte de los países en los que tendremos que lograr la liberación de nuestros pueblos para volver a construir la unidad de América Latina. Porque esos paramilitares actúan a la sombra del poder de las oligarquías que fomentan el odio y los ataques contra los docentes. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el centro de la capital de la República, en un mural maravilloso que hace homenaje y reivindica el trabajo de nuestros líderes sociales hoy amenazados y perseguidos. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. En el paro de 24 horas, docentes de todo el país se movilizaron en rechazo a la ola de violencia en contra del magisterio y los líderes sociales y sindicales. Hoy se conmemoran 40 años del Estatuto 2277 y 42 años del paro cívico nacional más grande en la historia de Colombia. En Encuentro analizamos los alcances del fallo del Consejo de Estado que permitirá a menores cursar transición aunque no tengan 5 años. Debido al incremento en las amenazas y asesinatos a los líderes sociales, a nuestros maestros y a los líderes sindicales, FECODE, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, llamó a un paro de 24 horas por la vida. En Bogotá, más de 25.000 docentes salieron a las calles para alzar su voz en rechazo a la persecución, las intimidaciones y los asesinatos a profesores, líderes sociales y sindicales en Colombia. El magisterio exige al gobierno que se adelanten acciones inmediatas en defensa de la vida e integridad de quienes luchan por los derechos de los más vulnerables. Salir a las calles a marchar es importante para que podamos combatir la ola de desprestigio que están haciendo desde los sectores de ultraderecha hacia el magisterio, donde nos están juzgando y estigmatizando, poniendo nuestras vidas en riesgo por las amenazas de las Águilas Negras al Comité Ejecutivo de FECODE y por los asesinatos de maestros. Necesitamos que los maestros seamos tenidos en cuenta en todas las situaciones de gobierno que se están dando, porque han amenazado a FECODE. Entonces es una situación que nosotros tenemos que denunciar. La movilización es en protesta por la muerte de los compañeros líderes sociales, los compañeros profesores que están siendo asesinados, además de eso por el pésimo servicio de salud que tenemos y por el cumplimiento de los acuerdos. Nos movilizamos principalmente por el derecho a la vida, porque creemos que en este país todas las personas tienen derecho a expresar lo que piensan y a estar en desacuerdo con el gobierno. Y en este país se está asesinando a los líderes sindicales y a los maestros y se está atropellando los derechos de las personas. Durante esta movilización, el magisterio también le exigió al Ministerio de Educación el cumplimiento y la implementación de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación con FECODE. Además, los docentes rechazaron las amenazas contra el Comité Ejecutivo de la Federación y sus sindicatos filiales. Que están asesinando a los líderes sindicales. No hay derecho a agremiarnos y a la libertad sindical. Hoy apoyamos a los docentes porque desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria es supremamente importante apoyar la lucha de aquel que nos enseña, de aquellas también que nos instruyen en esta vida.
una marcha que debe reivindicar el derecho a la vida y el derecho a la libre expresión del ciudadano y el maestro, y a cómo el maestro con su ejemplo debe enseñar a la nueva generación que viene en camino. Durante el paro de 24 horas, los maestros exigieron respeto a las instituciones educativas como territorios de paz y ratificaron su respaldo al proceso de paz. Córdoba. En los 30 municipios de este departamento se realizaron concentraciones en sitios públicos. En Montería, en el Parque Laureano Gómez, se congregaron cerca de 2.000 docentes y directivos docentes. Santander. En Bucaramanga, cerca de 2.000 maestros de las delegaciones de Cesar, Norte de Santander, Arauca y el área metropolitana marcharon desde el Parque San Pío hasta la Gobernación. Hasta la plazoleta Darío Echandía, ubicada en el centro de Ibagué, llegó la Marcha de Maestros del Tolima, que se sumó al paro nacional para exigir garantías al gobierno, principalmente en materia de seguridad. La educación en Colombia hoy está amenazada por quienes niegan el derecho a la vida, a la paz y a la justicia social. Conceptos que se materializan en la escuela y en la voz de nuestros maestros. Amenazar a un maestro es acallar la voz de quien reivindica el derecho a la educación, la vida y la democracia. En Colombia, los líderes sociales son objetos de violencia porque visibilizan la inequidad y la injusticia social. Tienen como foco al sector de la educación en el sentido de desaparecer al movimiento sindical. El movimiento sindical, que es el que está enfrentando las políticas o la vigencia de las políticas de privatización y de comercio educativo, ha llevado precisamente a una política clara antisindical. En Colombia, los maestros hacen presencia en regiones donde ni el Estado, por distancia, inequidad, abandono e inseguridad, se encuentra. Por ello, el maestro es el guía crítico, objetivo y constructor de ciudadanos libres. Esta prédica es común, por ejemplo, en este momento en Brasil, en Chile, lo hemos visto acá en Colombia, en Centroamérica, en Paraguay, y se llega al extremo de perseguir, de emplear la violencia de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones sindicales. Las amenazas en contra de FECODE evidencian la estrategia de los nuevos gobiernos de América Latina de derecha que buscan arrinconar a quienes le dan voz y rostro a los menos favorecidos a través de la educación crítica. Hay una perseguición a las organizaciones sindicales de toda América Latina, especialmente a las organizaciones sindicales del funcionalismo público, como el caso de los maestros y de los profesores. Esto porque son los principales líderes, son los que hacen las más grandes movilizaciones adentro del país. Aquellos gobiernos que intentan, pensando que rompiendo el sindicato y debilitando a los dirigentes sindicales, van a lograr el objetivo de privatizar y mercantilizar la educación pública. Eso no va a ser así y les tenemos una mala noticia, que es que no podrán con nosotros. Un país que desconoce la importancia de la educación, que estigmatiza a los hacedores del conocimiento, que señala a los maestros como enemigos públicos, los arrincona y amenaza, en vez de debilitar esta fuerza, la aviva, fortalece y multiplica el clamor del pueblo de la mano de su maestro. La profesora Marta Rocío Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Reciban un fraternal saludo, compañeros y compañeras. Después de estas marchas, vemos cómo los maestros responden frente a una avanzada que se hizo contra FECODE con señalamientos, amenazas que no solamente se están dando al ejecutivo de FECODE, sino a nuestros dirigentes en las filiales y sobre todo a los maestros y las maestras en los territorios. Nosotros exigimos del gobierno nacional que realmente nos brinde las garantías para el ejercicio de la profesión docente y las garantías para que la libertad sindical sea en todos sus aspectos garantizada. Por otro lado,
Creemos que en este momento el gobierno nacional debe avanzar en cumplir los acuerdos. Nos enfrentamos al proceso de lograr una reforma estructural del sistema general de participaciones. El gobierno ha planteado nuevamente que la variable principal es el problema de la eficiencia y que por el otro lado nos miremos por dónde debemos de conseguir los recursos. Nosotros somos claros que el acuerdo se hace es para garantizar una educación pública financiada administrada por el Estado, que es el gobierno nacional quien debe garantizar estos recursos al sistema general de participaciones y que obviamente el problema aquí no es si ha bajado la población, sino que las condiciones en que se está prestando el servicio de hacinamiento, de falta de infraestructura, de colegios demolidos que no se han reconstruido, de condiciones donde la inclusión no posibilita realmente un desarrollo de estos niños y niñas, el gobierno nacional debe mirar realmente que la educación en este país sea una educación digna, que las condiciones posibiliten el mejoramiento, pero no a través de sacrificar realmente a los niños, niñas y jóvenes en condiciones que no permiten su desarrollo integral. En los 60 años de historia de FECODE son muchas las amenazas y hostigamientos que han recibido no solo los dirigentes sindicales, sino los maestros y las maestras en las diferentes regiones del territorio colombiano. Accionar que en vez de haber debilitado el movimiento, lo ha robustecido. Es una amenaza al conjunto de los docentes, a su liderazgo social, porque realmente son vistos como eso, como personas que tienen autoridad, que tienen capacidad de liderazgo, y por eso los persiguen, para intimidarlos. Es una persecución política, es una persecución gremial, es una persecución social. Desde hace 60 años, FECODE, federación constituida para reivindicar el derecho a la educación pública de calidad y dignificar la profesión docente, sus dirigentes han sido víctimas de un sinnúmero, infortunadamente, de amenazas. Por cada lucha, por cada movilización, por cada arenga y pensamiento crítico, una estigmatización, señalamiento, desplazamiento y hasta asesinato, todo por hacer su trabajo. El primer daño es a la organización sindical, a la organización de los trabajadores que son los docentes en este caso. El segundo daño es a la educación porque en muchas ocasiones la gente termina desplazada o los actores armados son los que determinan de algún modo si hay o no hay educación para los niños en muchas zonas rurales, a veces se toman hasta las escuelas. Es un daño general a la democracia, porque de algún modo lo que se está buscando en Colombia, no solo con los ataques a los docentes, sino a muchos otros actores sociales, es desactivar la movilización social, que es una característica de la democracia. El conflicto colombiano no fue ajeno al magisterio. Más de 1.700 educadores han sido asesinados y otros amenazados y desplazados. Su presencia en regiones de difícil acceso ha incomodado a grupos armados, delincuenciales y hasta políticos, porque constituyen opinión crítica, democracia y país. Lo que a mí me preocupa mucho es que este grupo que ha lanzado la amenaza al Comité Ejecutivo Nacional de FECODE no es la primera vez que aparece, sino es una organización que ya tiene años funcionando en Colombia y lamentablemente no vemos que las acciones de investigación, las acciones de ejercicio del Estado Social del Derecho sean efectivas. FECODE ha sido el sindicato más coherente, ejemplo de unidad y lucha aguerrida, accionar que le ha traído el señalamiento de políticos enemigos de la paz, de gobiernos que se resisten a reducir la brecha de inequidad que solo la educación de calidad puede reducir. La voz de los educadores se ha hecho sentir desde hace 60 años. Desde ayer, hoy y mañana, FECODE seguirá siendo la voz y el rostro de millones de niños y jóvenes que exigen su derecho a la educación, no de cualquier manera y comercializada, como lo establece la Constitución. Valle. Cerca de 2.000 maestros y maestras de Putumayo, Nariño, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca se tomaron la ciudad de Cali. El recorrido inició a las 9 de la mañana desde el sector de Sameco hasta la Gobernación. Caquetá. En Florencia, más de 1.000 docentes salieron del Polideportivo de Versalles hasta la Gobernación y la Alcaldía. En los municipios se realizaron asambleas.
Antioquia. En Medellín marcharon cerca de 5.000 educadores desde el Parque de las Luces en el sector de la Alpujarra. En total, en Antioquia se movilizaron más de 20.000 maestros. Hoy se cumplen 40 años de la firma del Estatuto 2277 que reglamenta las condiciones de ingreso, permanencia, ascensos y retiros para los maestros antes del 2001. Asimismo, estamos conmemorando 42 años del paro cívico nacional de 1977, una de las jornadas de movilización más importantes realizada por el movimiento obrero. Los educadores del país contaban con un extenso número de regímenes laborales, entre ellos el régimen nacional de maestros, quienes eran nombrados por el Ministerio de Educación, y los docentes territoriales, que fruto de las administraciones locales por garantizar el derecho a la educación, fueron construyendo escuelas y requiriendo profesores. A los maestros de la nación se les pagaba puntualmente, porque pues tenían la fuente de recursos garantizada, mientras que a los maestros de los entes territoriales pues dependían de las ventas del licor y del tabaco. Entonces había pues una inseguridad, eso detonó pues, y un ejemplo de ello es la marcha del hambre del magisterio de Magdalena, porque pues no se llegaba puntualmente con los salarios a los maestros de las regiones, y entonces se vio la necesidad de que miráramos cuál era el marco general que debería garantizar la labor de los maestros en el país. En el año 79 ganamos las demandas y estaba de ministro Lloreda Caicedo, y con él se negoció este estatuto docente que aún rige para el magisterio colombiano y que define, repito, las condiciones de ingreso, cómo se ingresa al escalafón docente, cuáles son los títulos docentes, el tiempo que se demora para ir ascendiendo, y que a la larga viene a establecer el término temporal en el que un educador ejerce sus condiciones de trabajo y puede llegar hasta el grado 14. El paro cívico más grande de la historia reciente de Colombia se realizó durante el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen. Servicios, canasta familiar, canasta educativa, salud, todo confluía en una gran crisis en el país. Se acaba de terminar el Frente Nacional y en consecuencia asume la presidencia López Miquelsen en un mar de imposición del modelo neoliberal a rajatabla, desconociendo derechos de toda naturaleza. ¿Qué obliga a eso? A que la sociedad en su conjunto se une. El paro de 48 horas dejó un saldo de 38 muertos a manos de las autoridades, quienes ejercieron una fuerte represión en contra de los manifestantes. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio, le habla a esta hora al magisterio colombiano. Un cordial saludo al magisterio colombiano. Persiste la negligencia en la prestación de los servicios médicos asistenciales para los docentes y sus familias en todo el territorio nacional. En muchos casos se está negando este servicio, de servicios de laboratorio, de medicina general, medicina especializada, cirugías, etc. Nos da la impresión de que el doctor Jaime Abril, que es el vicepresidente de la fiduprovisora, que es el responsable junto con el Ministerio de Educación de la situación actual de la negligencia en la prestación de los servicios médicos asistenciales, es el de generar la impresión ante la opinión pública de la inviabilidad del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Que no sueñe, no está ni tibio el gobierno, no está equivocado el doctor Jaime Abril si piensa que vamos a permitir que esa impresión se genere. El Ministerio de Hacienda le manifestó en días pasados al doctor Jaime Abril, vicepresidente de la fiduprovisora, que no se puede permitir el que llegue al 2020, al 1 de enero del 2020, las deudas de la liquidación actual del contrato anterior de salud, porque no se podrían cancelar y entonces tendrían que los prestadores acudir a las demandas multimillonarias y ahí sí poner en peligro el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sucede igual con el pago de la sanción moratoria por la demora en el pago de las cesantías parciales y definitivas. Si lo que pretende es generar la impresión de inviabilidad del fondo, créame, doctor Jaime Abril, que nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Y por consiguiente, si lo que el gobierno nacional pretende es que nos vayamos a un paro nacional indefinido por la exigencia en la prestación de los servicios médicos asistenciales, por supuesto que lo vamos a hacer. En esas circunstancias,
Invitamos al magisterio colombiano a ponernos en estado de alerta para las determinaciones que tengamos que tomar durante el resto del año. Feliz fin de semana. Y precisamente el tema de la seguridad y las amenazas al magisterio colombiano fue el tema que se abordó en el encuentro regional de organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina. El pasado 5 y 6 de septiembre se realizó el encuentro regional de organizaciones de la IEAL con el objetivo de establecer una red de monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos y laborales en el sector educativo en América Latina. La actual situación del magisterio colombiano es un claro ejemplo de la persecución, las amenazas y la violencia que vive el sector. El presidente de la Federación, Nelson Alarcón, y el fiscal William Belandia socializaron los casos de asesinatos e intimidaciones que se han registrado a nivel nacional. En el encuentro participaron la Federación Canadiense de Profesores y la Federación de Profesores de Columbia Británica. Lo que esperamos es continuar con este trabajo vinculado, fortalecer este trabajo vinculado, que estas cosas que vamos a discutir acá también a aprender y también tomarlas muy en consideración, porque el trabajo que estamos haciendo acá y los pasos que estamos dando acá, esos primeros pasos nos pueden servir para llevarlos a otras partes del mundo donde hay situaciones similares. La embestida que se tiene actualmente de violencia en contra de los defensores de derechos humanos, dentro de los cuales están los dirigentes sindicales, es muy grave, sobre todo en el sector rural. En el evento se debatieron los retrocesos en derechos laborales y la necesidad de defender la educación pública como un derecho fundamental. Además, hubo espacio para diferentes conversatorios como el sistema de la Organización Internacional del Trabajo y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. A América Latina vive um momento muito difícil de sua história. Assim, vivimos em últimos anos governos democráticos e populares que se avançaram no desenvolvimento dos direitos e melhorias de índices sociais e da educação principalmente. Nosotros hasta ahora venimos llevando muchas luchas y muchas de ellas en realidad en forma aislada. No lo hacemos con una organización sistematizada. Creo que este es un primer paso. Es importante, como recién decía, problemáticas que a veces pueden ser, como en el caso de Colombia, muy extremas, o violaciones a los derechos de los trabajadores en otros países. Al encuentro regional asistieron organizaciones de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nariño, aproximadamente 200.000 maestros marcharon desde la Casa del Educador haciendo mitines en la Fiscalía, la Alcaldía y terminaron en una gran concentración en la Plaza de Nariño. Quindío, más de 1.000 docentes se movilizaron desde el Banco de la República por todo el centro de la ciudad, tomando la carrera 18 hacia el CAM, terminando en la carrera 16. Putumayo, en Mocoa marcharon más de 500 docentes desde la bomba Las Villas por todo el centro de la capital hasta las instalaciones de la gobernación. En todo el departamento se movilizaron 3.000 personas. Hablamos con el asesor jurídico del Sindicato de Educadores de Norte de Santander, ASINORT, el abogado José Rafael Carrillo, para que nos explicara los alcances y los antecedentes de la decisión del Consejo de Estado que quita cualquier tipo de obstáculo para que los niños menores de 5 años puedan ingresar a transición. Tengo una excelente noticia para los padres de familia y niños que quieran ingresar al grado de transición. Como primera medida, hay que aclarar que los 5 años se cumplen a los 60 meses. El niño, cuando cumple 48 meses de edad, cumple 4 años, pero ingresa al 5º año de vida. Esta es una aclaración que parece de perogrullo, pero es importante respecto a esta sentencia del 25 de julio de 2009.
La norma 5360 del 2006 estableció la edad de ingreso a transición. Eran cumplidos los 5 años a 3 meses de inicio del calendario escolar. Una resolución arbitraria expedida por el Ministerio de Educación Nacional, al igual que la 1515 del 2003, que fue anulada por el Consejo de Estado porque consideró que no pueden colocar prohibiciones o tropiezos para el acceso a un derecho. Así, el Ministerio de Educación Nacional fue en contravía del bloque constitucional y la universalización de la educación. El Consejo de Estado, con este fallo, le está dando razón a la lucha de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por el preescolar de 3 grados sin restricción de edad. Universalmente se ha contemplado que el acceso a la educación de los grados de jardín, prejardín, jardín y transición debe ser de manera universal, es decir, sin colocar ningún tipo de discriminación, lo cual iría incluso del artículo 13 constitucional. La decisión del Consejo de Estado le exige a las instituciones educativas que abran espacio a los menores sin discriminación por edad, cumpliendo con la universalización del derecho a la educación. Con el fallo del Consejo de Estado se reivindica el derecho a los niños al acceso a su formalización, que, como lo exige FECODE, se ha dado por profesionales en instituciones y con dotaciones adaptadas a las necesidades propias de esta edad. Como ya es tradicional en Encuentro, terminamos nuestro espacio informativo con el editorial del profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE felicitamos a todas nuestras maestras y maestros que nos movilizamos rechazando las amenazas y asesinatos del Magisterio colombiano. Por eso resaltamos cada una de las movilizaciones en las 5 ciudades como Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, pero también las movilizaciones en cada una de las capitales y municipios de nuestro territorio. Nuestra felicitación. Gracias, maestras y maestros. Una vez más, le hemos demostrado al Gobierno Nacional que estamos unidos más que nunca y que FECODE somos todos. Defendemos la vida, defendemos la paz y defendemos la democracia. Por eso nuestra exigencia al Gobierno Nacional para que verdaderamente implemente políticas para acabar con las bandas criminales que hoy azotan a nuestros maestros y maestras, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, al pueblo colombiano, porque queremos y necesitamos un mejor país, un país en paz, en armonía, en cordialidad, en fraternidad, para que todos podamos estar en unidad. Los maestros de Colombia queremos agradecer a la CSI, a la Internacional de la Educación, a todos los maestros y maestras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Panamá, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Bélgica, Canadá, en fin, todos los países que se han solidarizado con los maestros y maestras de Colombia. Hoy, hace 40 años, se expidió el Decreto Ley 2277 de 1979. Nuestro reconocimiento y gratitud al magisterio colombiano de ese entonces, el cual nos entregó grandes banderas. A nuestros 11 negociadores que firmaron el acta de consolidación de este decreto ley para tener estabilidad laboral, para generar un escalafón docente, para tener garantías en lo prestacional y en lo pensional. Por eso nuestra gratitud en nombre de todos los maestros y maestras de Colombia a este gran equipo que firmó y acordó el decreto ley 2277 de 1979, decreto que se consiguió bajo una negociación, pero que antecedió con luchas, con movilizaciones, con paros, con un paro cívico nacional, el cual lideró FECODE en ese entonces. Muchas gracias, compañeras y compañeros, maestros y maestras, porque hoy cumplimos 40 años del decreto ley 2277 de 1979. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE y ubicar toda la información oficial e institucional a través de las redes sociales y en nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.